eléctrica. Trabajé en Brasil durante 18 años. En ese periodo hice el doctorado en telecomunicaciones y después me especialicé, por decirlo así, a través del postdoctorado y a través del trabajo propiamente dicho en ensayos no destructivos, específicamente para la industria de óleo y gas, ¿cierto? De petróleo y gas. En esta, digamos, en esta línea de ensayos no destructivos me enamoré totalmente porque tiene todo a ver con mi perfil de física, ¿cierto? De poder aprovechar todos los fenómenos que ocurren en los materiales para poder apoyar todas aquellas actividades que necesiten prever una vida útil, necesiten hacer una buena construcción, una buena manufactura, necesiten tener digamos, un control, digamos, de la integridad, ya sea del material o de la estructura. Entonces, eso es un área bastante abierta, bastante grande. Y cuando entré en contacto con Alejandro, le dije que estaba interesada sobre todo en dos grandes líneas de trabajo. No porque no existan las otras, sino porque yo veo que en Colombia ya existe personas que ya han trabajado. Entonces, por ejemplo, un área que ustedes deben, digamos, estar bien familiarizados es el ultrasonido. Entonces, yo sé que hay gente que trabaja bastante ultrasonido, pero mi propuesta ante el grupo como investigaciones técnicas, es en la línea de ensayos no destructivos por corrientes de Eddy y ensayos no destructivos por termografía activa. Termografía activa. Entonces voy a aprovechar el seminario como para darles como una pequeña visión sobre cómo es que estos ensayos con estas dos líneas operan en el día a día, ¿cierto? Y después caemos en las aplicaciones prácticas. Bueno, entonces esta sería la propuesta, mostrarles hoy a través de estos ensayos cómo se pueden identificar transformaciones microestructurales. Entonces, vamos en materia. Los ensayos no destructivos por corrientes de Eddy, ¿cuándo son empleados? ¿Cuándo son empleados? O sea, ¿cuándo uno decide técnicamente que ese ensayo es pertinente o no? Eso solamente se hace cuando ese material o esa estructura tiene una evolución durante su servicio o durante su manufactura, donde cambia propiedades de conductividad eléctrica y permeabilidad magnética. Si las dos maravillas, si una de ellas, es muy posible que Eddy Current sea una técnica bastante adecuada para poder acompañar esa evolución microestructural. Entonces, pero dentro de esas dos variables físicas que contiene la técnica, cada una, digamos, es más sensible a ciertas aplicaciones que otras, ¿cierto? Entonces, hablando en particular de la conductividad eléctrica, cuando un material varía mucho la conductividad eléctrica, ¿qué permite esto? ¿Cierto? Permite detectar grietas, fisuras, permite detectar homogeneidad, evaluar la homogeneidad, detectar defectos, y no cualquier defectos, pueden ser defectos subsuperficiales, ¿cierto? Defectos que una simple partículas, una simple líquidos penetrantes, ¿cierto? No lo detecta. Y defectos tan pequeños que ni siquiera rayos X los detecta, porque también es el caso, dependiendo del tamaño del defecto, yo puedo tener detección de ellos por corrientes de Eddy y, por ejemplo, rayos X, de pronto, sobre todo los rayos X digitales que tienen una resolución un poco inferior, bien inferior que la película de celulosa, los pueda revelar, ¿cierto? Yo puedo analizar defectos más pequeños todavía con esta parte de Eddy de Current. Los vacíos de fluencia, cuando ellos empiezan a generarse ya con unos pocos vacíos, ya se pueden, digamos, hacer detecciones. Entonces, la conductividad eléctrica me permite justamente analizar todo aquel grupo de fenómenos en donde dentro del material se están creando deformaciones a causa de vacíos, ¿cierto? Básicamente, porque si ustedes ven para arriba, pues una grieta, hay alguna inclusión o un vacío que se formó y se propagó. En la falta de homogeneidad también diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Puede ser, o también diferentes tipos de inclusiones. Bueno, en la parte de permeabilidad magnética,
yo voy a ser, digamos, sensible a otro tipo de transformaciones. Entonces, digamos, los cambios estructurales en los materiales, sobre todo los que son magnéticos, son altamente sensibles. Y es el caso que voy a explicar al final de esta pequeño resumen. Por ejemplo, un acero austenítico, cuando uno de ellos, el 321, cuando es trabajado por laminación a frío, él genera dentro de él una microestructura llamada martensita alfa, ¿no? Que es retenida allí en la estructura. Esa martensita alfa, a medida que se va, digamos, evolucionando dentro del material, ella genera transformaciones magnéticas en la permeabilidad magnética de la estructura del componente. Entonces, esos cambios magnéticos pueden estar relacionados directamente en ese material con los cambios de la permeabilidad magnética que puedo, digamos, utilizar a través de las corrientes de Eddy, ¿sí? El estrés residual también está relacionado, o sea, toda la parte. El estrés residual, ¿por qué podría estar relacionado? Porque acuérdense que los fenómenos magnéticos, por allá de física 1 o 2, para materiales ferromagnéticos, están íntimamente ligados a los dominios magnéticos. Y los dominios magnéticos no son insensibles digamos, a las tensiones residuales dentro de la geometría. Entonces, ese tipo de tensiones, digamos que de alguna manera afecta por cada dominio magnético que está formado y que está ya sometido a esa tensión, esta tensión afecta el momento dipolar de ese dominio y la suma de todas las contribuciones de cada dominio con su deformación que afecta el momento dipolar, pues obviamente va a afectar la permeabilidad magnética de ese material. Y eso también permite, digamos, la detección de precipitados o segundas fases. ¿Por qué? Porque esas microestructuras, digamos, secundarias o los precipitados tienen propiedades diferentes a lo de la matriz que tenga el material. Entonces, también eso pues es fácil de detectar. Y bien fácil. Así, nosotros en Brasil, durante un tiempo, estuvimos 6 años trabajando con caracterización de aceros bifásicos. Entonces, los aceros bifásicos tipo duplex, linduplex, superduplex, estos aceros, ellos tienen transformaciones microestructurales que con corrientes de Eddy conseguíamos visualizar cuándo ellas exactamente aparecían. Íbamos a técnicas tipo RX y RX, la difracción de RX no conseguía todavía cuantificar fracciones volumétricas inferiores al 2%, mientras que Eddy Curren ya apuntaba, digamos, ese tipo de alteración o ese tipo de aparecimiento. Entonces, es una técnica bastante susceptible a pequeñas variaciones porcentuales de estructuras, ¿cierto? Microestructuras que alteren las propiedades magnéticas, ¿sí? Bueno, aplicaciones potenciales de esta técnica, pues identificar materiales, o es casi que directo, ¿cierto? Porque un material lo caracteriza a través de la permeabilidad magnética y conductividad eléctrica, uno de los tantos, pues. La clasificación de los mismos, o sea, dentro del mismo grupo de materiales, cuál es más ferromagnético, cuál es menos ferromagnético, ¿sí? La determinación de los daños por calor, porque ustedes saben que todos los procesos de transformación térmica, pues que donde sufren ciclos térmicos, pues generan un samba, un grupo de microestructuras internas. Medición de espesores en revestimientos, ¿cierto? Medición de espesores del revestimiento y en estructuras con revestimiento. Se puede hacer tranquilamente las dos cosas. Yo puedo con el correntanto mirar cuánto es la espesura del revestimiento, como cuánto es la espesura de la chapa con revestimiento. Y de aquí a poquito van a saber por qué. Se puede hacer un sistema de monitoreo para tratamiento térmico también, o sea, cuánto es el porcentaje de ferrita que fue agregado, ¿cierto? De una manera muy rápida sin tener que hacer esa técnica destructiva, ¿cierto? La clave aquí de ese monitoreo de tratamiento térmico es agilizar o apoyar las decisiones, digamos, del control de calidad de los materiales. Identificación y mediciones de fisura es la cosa más, digamos, más apoyado, más técnicamente, digamos, conocida, ¿sí? En la industria.
Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, me pueden decir, porque realmente esto aquí es un seminario, pero en cualquier momento me pueden detener. Están visualizando la pantalla todavía, ¿cierto? Sí, claro, sí, no hay que hacer ese problema. Bueno, cualquier cosa, pues entonces pueden preguntar. Bueno, ¿cómo funcionan corrientes de Eddy? Como les dije, entonces, corrientes de Eddy es, digamos, siempre aparece en fenómenos de autoinductancia. ¿Qué es un fenómeno de autoinductancia? En donde un material es expuesto a un campo variable, y ese campo variable me genera corrientes inducidas o corrientes variables, ¿cierto? Eh, y entonces, ¿qué pasa? El sistema que lo detecta, el sistema de la manufactura que está por detrás de todo la magia que está por detrás de toda esta técnica, él observa o toma sus decisiones si es un material o no, si hay un defecto o no, a través de un plano llamado plano de impedancia, en donde se registra en el eje vertical las variaciones en la reactancia inductiva del sistema, y en el plano y en el eje horizontal la resistencia eléctrica del sistema. Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues como a ojo grande, así por encima. Yo aquí cuando hablo de la resistencia del sistema, es el sistema de la punta, el sensor de corrientes de Eddy, más el material que estoy analizando, o más el defecto que estoy queriendo analizar, ¿cierto? Entonces, cuando hablo que hay en el sistema una variación de resistencia, estoy hablando de una resistencia total. ¿Por qué? Porque la sola sonda tiene un comportamiento, pero el comportamiento de la sonda sumado al comportamiento del material es lo que hace esta variación. Entonces, normalmente uno inicia con la medida de la sonda en el aire, sí, porque la sonda es el aparato de medida, él tiene que tener sería su referencia. Y cualquier variación de esa referencia a un material se observa como una variación en la reactancia inductiva. Por ejemplo, miren, una sonda aquí en el aire está midiendo una cierta resistencia, una cierta inductancia, y cuando la sonda se aproxima al material, ella hace un desplazamiento aquí en este plano de impedancia, determinado si es aluminio, si es un material no magnético o magnético, hace un desplazamiento para otros valores de resistencia e inductancia. Y es fácil caracterizar los materiales que son magnéticos y no magnéticos. ¿Por qué? Porque a partir del punto de referencia, cuando es magnético, pues todos los valores de inductancia van a ser mayores. Y cuando son no magnéticos, todos los valores de reactancia inductiva van a ser menores. Entonces ya de entrada es como si quieren mirar que un sistema de esos puede favorecer un selector de magnéticos y no magnéticos. Y es lo más barato, lo más fácil de hacer, ¿sí? Pero adicionalmente, cuando usted ya se posiciona en el material, acá, estoy en el material aluminio o estoy en el material acero, cuando estoy posicionado en el material, yo tengo una respuesta entonces de resistencia e inductancia. Y si el material tiene alguna deformación o alguna fase microestructural apareciendo que le varíe las propiedades de conductividad o de permeabilidad, él también va a sufrir otro desplazamiento dentro de ese plano de impedancia. Miren acá, eso es por ejemplo la dirección si una fisura aparece, esta sería la dirección. Una fisura normalmente disminuye la resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia total, ¿cierto? Entonces puede ser en esta parte, bueno, la verdad depende de la fisura. Hay una variación, digamos, de esta resistencia, ¿sí? Y también de la inductancia. Bueno, entonces yo tengo digamos, dos momentos, dos eventos en esta técnica. Un momento en donde yo tengo la sonda en el aire, yo sé la referencia del sistema como tal. Otro momento en donde yo tengo la sonda en el material, identificar que las variaciones de este material, o sea, de resistencia e inductancia, las puedo observar y las asocio al fenómeno que yo estoy esperando. Si es fisura, es fisura. Si es cambio microestructural, es cambio microestructural. Pero básicamente lo que físicamente hay por detrás de esa detección son variaciones en estos dos parámetros, ¿sí? Que son parámetros totalmente posibles de ser implementados a través de circuitos eléctricos. O sea, y la ciencia, digamos, que yo les estoy, digamos, apoyando en este momento es, bueno,
tengo, digamos, experiencia en la parte de cómo adecuar un verdadero un sistema adecuado para ciertos casos de estudio, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera analizar, voy a optimizar los sistemas de variaciones de resistencia y de inductancia para que esto sea máximo. Y entre más, ustedes saben que entre más contraste uno tenga en el sistema de medida, pues más facilidad tiene uno de tomar la decisión de qué está ocurriendo, ¿cierto? Medir evoluciones intermediarias. Bueno, esto es un caso, digamos, específico de una aplicación de un proyecto en donde se estudia la variación de la microestructura en aceros HP. Aceros HP son aceros modificados al niobio o al material, digamos, de los materiales así modificados al niobio normalmente tienen aplicaciones para altas temperaturas, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo de un material modificado al niobio. Pero ese material, digamos, era un único tubo, pero a lo largo del tubo, a lo largo de su existencia, él en diferentes partes envejeció de manera diferente. Entonces, él tiene aquí registrado 3 estados de envejecimiento: estado 1, estado 4, estado 5. Eso inclusive en la literatura lo pueden encontrar de manera pues relativamente fácil. Resulta que ese estado 1 es un estado más próximo al nuevo y el estado 5 es el estado más próximo, vaya y cámbieme que me voy a romper, ¿sí? Entonces serían los 2 estados, los 5 estados que estoy, digamos, representando en Eddy Current acá. Entonces cogieron un tubo, lo aplicamos, digamos, esa técnica de corrientes de Eddy e identificamos a través de esta señal. Miren que esta señal que ustedes están viendo acá no es más que esta misma, ¿no? Es como el trazo de pasar del aire al material. Entonces yo tengo la medida del material en el estado 1, en el estado 4 y en el estado 5. Obviamente esto fue totalmente corroborado, como cualquier otra metodología, con las microestructuras asociadas a cada estado, ¿sí? Pero se da uno, digamos, cuenta de que, sin ninguna duda, de poder identificar mediante un sistema de discurren el tiempo de, digamos, de vida útil que pueden tener el aparato, el tubo o la parte. Y no miren que no hay cosas, no hay señales, digamos, sobreexpuestas, ¿cierto? Sobrepuestas. O sea, la diferencia en la fase de esas corrientes de Eddy es grande, ¿cierto? Es más de 10 grados en este caso, es casi 60 grados, más de 60 grados acá, ¿sí? Entonces, esto es una medida experimental, ¿ya? De esto. No es el caso que voy a traer hoy para explicar en detalle, pero pues también lo podemos mirar más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona esta técnica? Entonces, todo empieza con un sistema inductivo. El sistema inductivo por naturaleza, pues, es más fácil de conseguir, es la bobina, ¿cierto? Uno pasa una corriente a través de la bobina, una corriente variable, ¿cierto? Una corriente variable, y en la bobina se genera un campo, ¿cierto? Se genera un campo magnético. Es un campo magnético, digamos que por el hecho de ser de la bobina lo vamos a llamar primario. Ese campo magnético que se genera en la bobina, o sea, es estructurado de manera tal de que sea mi referencia a nivel de medida, ¿sí? La geometría, el valor de ese campo en la técnica propiamente es como si fuera mi referencia, es lo que hace el aparato. La intensidad, la distribución geométrica, yo puedo tener una bobina como puedo tener varias, como puedo tener, bueno, yo puedo hacer aquí el diablo acá para poder tener, digamos, el campo en la medida que yo quiero, en el caso que quiero, ¿sí? Ese campo que voy a llamar primario, que lo coloqué aquí en azul, o sea, induce en un material metálico corrientes de Eddy. Ahí por eso el nombre de la técnica, corrientes de Eddy. Esas corrientes de Eddy normalmente son, digamos, en un plano perpendicular al campo estimulado, ¿cierto? Porque él cumple la ley de la mano derecha, la ley de Lenz. Y esas corrientes de Eddy se van a propagar en este material en función de las características de conductividad eléctrica y permeabilidad magnética. Estas corrientes en el material generan un campo secundario, mírenlo acá, está aquí pequeñito. Y ese campo secundario, por su vez,
digamos que ejerce un efecto sobre el sistema de, digamos, de estímulo. Entonces, el sistema de estímulo ya, después de que aparece este campo secundario, ya no tiene la misma, digamos, impedancia, la misma impedancia. Es por eso que en este caso es importante medir las impedancias, porque cuando el campo, el campo secundario, o sea, el campo inducido, es muy grande o muy pequeño, pues entonces yo voy a tener variaciones grandes o pequeñas en este eje vertical, ¿sí? Entonces, ahí vamos asociando. Entonces, yo acerco el campo primario a un material ferromagnético. Entonces, como el material es ferromagnético, él va a ser muy permeable a esas líneas de campo y entonces voy a tener una inducción mayor, una reactancia inductiva mayor, ¿sí?, del sistema como tal. Pero si el sistema es aluminio, que donde él es prácticamente como si fuese un lineal, casi que sí, no tiene respuesta, es no magnético, entonces el campo pues básicamente no va a tener una variación, digamos, positiva, sino que no va a tener una reacción, más bien va a reducir su reactancia del sistema como tal, ¿no? Del sistema, estamos hablando del conjunto. Bueno, entonces eso sería el campo primario, sería el azul, y el campo secundario sería este en líneas como verdecitas acá. Entonces, el sistema como tal de Courant depende de la interacción o de la sobreposición de esos dos campos y su efecto en la circuitería que está por detrás, ¿cierto? En la impedancia total, en la resistencia total. Bueno, resulta de que aquí, aquí estamos hablando de un campo primario y secundario, que a medida que aumenta el campo primario, también aumenta el campo secundario. ¿Qué pasa con esas corrientes dentro del material? ¿Cómo son caracterizados? Entonces aquí voy a hablar de las principales, digamos, de las principales figuras de mérito de la técnica, ¿no? Entonces la figura principal de mérito es el perfil, que se llama un perfil de frecuencia. El perfil de frecuencia es, digamos, una línea imaginaria, que es esta línea punteada en gris, ¿cierto? Esta línea punteada en gris, en donde está, digamos, definida de manera tal que ella es la envolvente que cubre las corrientes de eddy que se generan a lo largo del material. Es como una aproximación matemática de la atenuación de esas corrientes de eddy a lo largo de la profundidad, ¿cierto? Aquí está la superficie, entonces la profundidad del material está para acá, para abajo. Hay diferentes maneras de definir esa línea de frecuencia, ¿cierto? Una de las maneras es la penetración estándar, ¿cierto? Y ella considera si esa línea va a seguir un decaimiento de 1 sobre E, o lo que es lo mismo, pues uno puede decir de que la penetración estándar está al 37%, cae al 37% de la densidad de corriente en la superficie. Entonces, si yo tengo generada una densidad de corriente J0 aquí en la superficie, cuando esa densidad de corriente J0 baje al 37%, voy a tener, digamos, la definición de ese potencial de penetración, ¿cierto? De ese skin de la penetración, profundidad de penetración. Eso, pues, ¿qué quiere decir? Es una cuestión, digamos, muy digamos, de norma, ¿no? Muy de norma. Quiere decir de que en un proyecto técnico nuevo, de un acero nuevo, de una estructura nueva, uno no puede, digamos, jugar con otros valores de profundidad de penetración. Sí, pero cuando uno hace esa alteración no corresponde a ningún protocolo industrial, entonces uno tiene que ser muy claro, cuando uno va a pasar ese tipo de alteración para una industria, tiene que decir bajo qué conceptos fue definida la línea de frecuencia, ¿sí? En la técnica que se utilizó, para que sea reproducible en otras partes, ¿cierto? Bueno, entonces, esta penetración analíticamente depende de qué. Depende digamos, de la frecuencia de operación. Miren, la delta sería la penetración. Depende de la frecuencia de operación, o sea que sería como, parece que es una fuente variable de campo, tiene que haber una corriente variable de campo con una cierta frecuencia. La permeabilidad magnética del material y la conductividad eléctrica. Entonces aquí están, digamos que a nivel, digamos, de aplicación, si uno resume el problema de, digamos, de estímulo a
a estas tres variables, pues se vuelve muy sencillo de controlar y eso es como la parte bonita que tiene la técnica. Entonces, ¿qué vemos? Esa línea de frecuencia, como su nombre lo indica, es muy sensible a la frecuencia. Cuando estamos utilizando frecuencias muy altas, normalmente las densidades de corriente se concentran más en la superficie, o sea, no penetran mucho, y cuando utilizamos frecuencias bajas, entonces la penetración es mayor, ¿sí? La penetración es mayor. Entonces yo tengo aquí un escenario donde la penetración es para frecuencias altas, penetración menor, y aquí yo tengo un escenario en donde tengo bajas frecuencias, entonces mucha penetración, ¿sí? Entonces la línea esta de frecuencia es característica del sistema que está midiendo. ¿En qué condiciones yo tengo baja y alta penetración? Además digamos, de moverla, de condicionar la frecuencia. Yo tengo también baja penetración cuando tengo mucha conductividad y cuando tengo mucha permeabilidad magnética. O sea, inspeccionar materiales ferromagnéticos con eddy current, digamos que no es imposible, pero es desafiante. Es desafiante porque todo lo que ocurre no tiene mucha penetración. Y cuando tengo baja penetración, cuando tengo alta penetración, entonces voy a tener, pues, digamos, este escenario cuando tengo baja conductividad y baja permeabilidad, ¿cierto? O sea, para materiales no magnéticos. O sea, esta técnica viene como anillo al dedo y con bajo costo y con unos resultados muy inmediatos para materiales no magnéticos, ¿sí? Y es un poco más complicada, sin decir que no, porque hoy en día ya existen técnicas o estrategias para poder hacer bastante rentable para materiales magnéticos, ¿sí? Aquí un poquito también como la reflexión en relación a la dependencia con la frecuencia. Entonces yo tengo aquí el caso de una estructura, estoy presentando el diagrama del caso de una estructura donde son tipo cladeados. Yo tengo una capa en gris claro en donde es, digamos, la capa de frente, que básicamente es el revestimiento que uno le hace al material para poder eh, protegerlo de la corrosión, protegerlo de pronto hasta mecánicamente, ¿cierto? Pero normalmente es para protecciones contra el medio ambiente, corrosión. Y tengo el sustrato, ¿no? El material que estoy protegiendo. Sí, es un tipo de cladeado. Entonces, cuando uno piensa en aplicar eddy current en este tipo de materiales, pues entonces la frecuencia lo hace muy, digamos, hay que hacer todo un estudio del perfil de la frecuencia de las corrientes de eddy para saber a dónde uno quiere llegar, porque para cada, digamos, perfil de frecuencia yo voy a tener un alcance. Si yo quiero analizar un defecto en este material, en el sustrato, voy a tener que bajar la frecuencia lo suficientemente fuerte, lo suficientemente baja para que mi definición de skin depth llegue a ese defecto o llegue a ese patamar. ¿Sí? ¿Sí? Un minutico, voy a cerrar acá. Ok. Listo. Entonces mientras yo aumento la frecuencia voy a tener menos sensibilidad de analizar, digamos, el sustrato, pero puedo tener gran sensibilidad para analizar el revestimiento acá, el revestido acá, la capa frontal, ¿sí? Básicamente serían estas las condiciones, que esto es un poquito, me imagino que es como el primer indicio que les doy, que les transmito para pensar en la aplicación ¿cómo es que se dice? En aplicación de las películas por spray, ¿no? A ustedes que conversé recientemente con uno de ustedes, con Alejandro. No, sí, por spray térmico, por proyección térmica, sí. Proyección térmica, sí. Sí. Más o menos como empezar a entender cómo podría estar esto. Esto pues sería como el concepto más el fundamental. Hay variables, como en cualquier técnica, hay variables. Bueno, aquí un poquito para también resaltar esa parte de por qué la frecuencia de operación es tan importante, ¿cierto? Entonces yo voy a tener acá, digamos, un material que es un material, una espesura hipotética para diferentes materiales, para cobre, para acero, para hierro, ¿cierto? Para aluminio. Entonces, para una misma frecuencia, o sea, para el mismo sistema, a 100 kHz, yo voy a tener una profundidad de penetración horrible, o sea, muy bajita para el hierro. Para el acero también va a ser difícil, pero se puede, digamos, dependiendo de la espesura del material, se puede
conseguir algunas cosas, y se empieza a mejorar para el cobre, para el aluminio. ¿Por qué? Hago resalto por esto. Cuando las personas no saben de la técnica o cuando las personas no están familiarizadas de la técnica, muchas veces utilizan frecuencias que no son apropiadas para la estructura que están, digamos, inspeccionando. Y otra cosa es que muchas veces estas frecuencias están asociadas a la profundidad de penetración a materiales, digamos, muy puros, pero en el caso que yo sé que ustedes tienen y que yo también tuve mucho tiempo, eh, las aleaciones no dejan de ser aleaciones, y entonces es muy difícil uno concretar la permeabilidad magnética absoluta, la conductividad, perdón, la permeabilidad magnética o la conductividad eléctrica de una aleación específica. Uno tiene que ir como navegando entre, esto puede estar entre tanto y tanto, ¿cierto? Y eso es importante, digamos, aclararlo dentro de un procedimiento para poder definir con mayor precisión, digamos, las curvas de calibración de los defectos, ¿sí? Con eddy current. Eso, digamos, es la parte fina, la parte más delicada de la técnica como tal, ¿sí? Entonces, para la misma frecuencia yo puedo tener diferentes alcances. Entonces, si yo utilizo la misma frecuencia para el aluminio y para el cobre, yo voy a tener que, en un caso, la profundidad de penetración es mayor, menor, y entonces donde es mayor la profundidad voy a tener defectos, digamos, digamos que si empiezo a calibrar con el aluminio, voy a tener un defecto con una cierta extensión, digamos 1 milímetro, y vengo con los mismos 100 kHz e inspecciono el cobre, y voy a tener que el defecto de 100 milímetros puede, un mismo defecto de 100 milímetros puede estar midiendo aquí en cobre un poco menos, puede estar midiendo 80 milímetros, o sea, no sé, en la escala un poco menos, ¿sí? Un poco menos, ¿por qué? Porque hay menos líneas, una menos intensidad del campo allí midiendo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta parte que es muy sensible a la calibración. En esta parte, pues mirando aquí que para diferentes materiales que comúnmente se utilizan en la industria siderúrgica, ¿cierto? También esa profundidad de penetración puede caer, ¿cierto? En relación a la frecuencia, ¿no? Tengo frecuencias menores, mayor profundidad de penetración, y frecuencias mayores, pues cae la profundidad de penetración. ¿Listo? Continuemos acá. Bueno, entonces, esto pues lo que acabo de decir en relación a conceptos generales, ¿cierto? De eddy current. Ahorita voy a mostrarles cómo se abre el abanico de aplicaciones en función de la técnica. Entonces, cuando yo voy a medir espesor, ¿sí? Cuando yo voy a medir el espesor, ¿cómo las eddy current detectan los espesores? Entonces, como les había hablado, pues yo tengo un sistema de excitación que tiene un campo primario y induce corrientes de eddy, corrientes inducidas, induce corrientes en el material, generando un campo secundario. Resulta que yo voy a tener un campo secundario, ¿cierto? Mayor o menor, dependiendo si la espesura es mayor o menor. O sea, para el mismo material de ensayo, si yo tengo una espesura mayor o una espesura menor, ¿cierto? Como es el caso, aquí en la figura voy a tener un campo secundario mayor o menor. Entonces voy a tener que lo que realmente cuando el eddy current verifica en los espesores es la intensidad del campo en el secundario, ¿sí? La intensidad de las líneas del campo secundario, porque voy a tener la misma frecuencia. El material va a responder de la misma manera, con la misma frecuencia, pero el espesor va a determinar es la intensidad del campo secundario, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué es importante identificarlo? Porque si ustedes tienen un plano de impedancia en donde se varíe no la amplitud, sino la fase, digamos, de las corrientes, entonces dicen, bueno, para variar la fase es porque alguna cosa, además del espesor, está ocurriendo en ese material. Sí, porque si es la intensidad, únicamente me tiene que variar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Disculpen, aquí yo me devuelvo un poquito. La amplitud en eddy current se mide como un vector, un fasor, la magnitud del fasor que inicia en el aire y llega al material. Imagínense aquí como una línea, una flechita, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, voy a medir espesor, entonces estoy midiendo amplitud. ¿Y por qué mido amplitud? Porque lo que cambia dentro del mismo material es la intensidad del campo secundario, ¿sí? Es la intensidad del campo secundario. Entonces aquí yo tengo una figurita en donde tengo el cambio de espesor, ¿cierto? Y tengo la sonda o el sensor en el cambio de espesor, entonces van a ver que para cada espesor voy a tener una amplitud diferente, de 0 a A, de 0 a B, de 0 a C, de 0 a D.
Entonces, eso es, digamos, lo que el concepto de eddy current entiende para medir espesores, cambio de intensidad. Pero si en la práctica, si estoy hablando del fenómeno bonito, si en la práctica, además de cambiar la amplitud, está cambiando también la fase de la estructura, es porque hay otras cosas envueltas en ese espesor, ¿sí? ¿Cómo interpreta eddy current las fisuras? ¿Por qué detecta eddy current las fisuras? Las fisuras son, digamos, discontinuidades en el material. Entonces, el sistema excitador genera sus corrientes de eddy y en el momento en que una fisura se presente, entonces digamos, la orientación de las fisuras, la orientación de la corriente va a cambiar. Aquí está cambiando de orientación. Entonces, ella está cambiando de orientación y al cambiar de orientación, pues cambia, digamos, la trayectoria eléctrica. Y al cambiar la trayectoria eléctrica, cambia su resistencia, ¿sí? Su resistencia. O sea, porque tiene que andar más. Y en el momento de andar más, pues va a tener que tener una resistencia mayor. Entonces, en fenómenos digamos, de detección de fisuras, ahí la clave es cambio en la resistencia del material debido a la alteración de la orientación de las corrientes de eddy. Claro que si el material, eso es, digamos, de una manera directa, pero también puede ocurrir, en este caso, que hay veces, en ocasiones, el material también cambia un poco la fase, pero es ya digamos, por la homogeneidad, digamos, del material como tal. Un caso donde, digamos un caso no, estas fisuras normalmente para dimensionarlas, para darles un valor cuantitativo, uno utiliza cuerpos especiales, ¿cierto? Cuerpos de calibración. Eso ya todos ustedes en algún momento haber sido mencionados. Este cuerpo de calibración es, digamos, es un tubo para analizar pits en intercambiadores de calor. Estos tubos, que son calibradores, ellos tienen ciertas morfologías de huequitos. Tienen un huequito que es pasante, un hueco que es de un cierto diámetro y atraviesa el tubo, un hueco que tiene 60% de profundidad, un hueco que tiene 20, un hueco que tiene 40, en fin, aquí están. Tiene inclusiones externas, tiene pérdida de material interno, o sea, tiene un monte de eventos que cuando uno pasa el sistema por este tubito, uno los caracteriza. ¿Cómo los caracteriza? De esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que este es un pantallazo de un equipo, creo que no sé, no me acuerdo si es Edify o CETEC, no me acuerdo realmente si es uno de esos dos. El hecho es que si yo voy a dimensionar aquí, voy a calibrar, son curvas de calibración para los huecos pasantes de 100%, 60% de espesura, o sea, reducción, 20% de espesura, o sea, sería 1, 2 y 3 medidas, ¿cierto? Voy a calibrar con esos 3 huequitos. ¿Por qué? No sé, es un ejemplo. Yo puedo calibrar con otros dependiendo de mi problema. Entonces, para el hueco pasante, a 300 kHz, voy a tener esto es, digamos, una bobina, ahí vienen todas las estructuras electrónicas, es una bobina, digamos, conectada de forma diferencial. Entonces tengo el hueco pasante, que es este grande, de mayor amplitud, tengo el hueco, digamos, de 60 grados, ¿cierto? El hueco de 60% de espesura, de pérdida de espesura, 20%, para frecuencias de 300, 150, 75 y 10 kHz. Observa lo siguiente, que para ese material, que yo no sé qué es en este momento, pero para ese material, si yo quisiera tener una técnica para diferenciar este tipo de situación, tendría que escoger la frecuencia de 300 kHz, ¿no? Una frecuencia de 10 kHz, de pronto sería favorable. A ver, hay dos cosas que lo tiene que decidir el técnico. Yo puedo diferenciar los 3 defectos aquí, aquí, aquí y aquí. En todo se puede diferenciar, pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar de referencia para diferenciarlos? Si es la fase, puede ser la frecuencia de 300 kHz. Miren que uno tiene una fase, otro tiene otra, otro tiene otra. Pero si es la amplitud, pues yo puedo utilizar frecuencias menores y simplemente observar de que el hueco pasante tiene mayor amplitud. El hueco es de 60% de pérdida de espesura, tiene la amplitud intermedia, y el hueco de 20% tiene una amplitud menor. Entonces, ¿quién define
esto, pues para eso están los protocolos, pues las normas. Pero para nuevos proyectos, para cosas desafiadoras, para cosas que digamos que usted no saben cómo funciona realmente, uno tiene por obligación que pasar por esta discusión. ¿Qué es lo mejor para uno como técnico poder llegar y entregar el resultado, ¿sí? Y que sea reproducible. Eso son decisiones tecnológicas dentro de un proyecto de investigación. Bueno, ahora, ¿cómo Eddy Curren detecta revestimientos no conductivos? ¿Cierto? No conductivos, o sea, es como aquellos tubos que son revestidos por esos plásticos, no sé cómo se llamarán, liner, ¿es eso que se llama? Liner. No me acuerdo en este momento. El liner es una pieza en particular, sí, pero la idea es que todos tienen, muchos de ellos en empresa tienen revestimientos, pues. Sí, ellos intentan esos revestimientos como alargar un poco la vida útil, porque el tubo de pronto Sí, ya está expuesto a corrosión, a pits, ¿cierto? a un montón de cosas, sí, eso, acciones de gases de combustión, hay un montón de acciones muy agresivas. Entonces, de alguna manera es, digamos, revestir el tubo de alguna manera. Entonces, resulta que Eddy Curren es capaz de poder analizar el tubo, o sea, eso que estamos intentando, inclusive si hay un revestimiento no conductivo, si es plástico. ¿Por qué? Porque realmente el plástico, es aquello que estábamos hablando ahorita, el plástico... bueno, hay dos cosas aquí. En el caso del plástico, el Eddy Curren maneja un fenómeno llamado lift-off. Lift-off es como cuán separado está el sistema de la superficie. En este caso de no conductivos, se puede hablar como si fuera aire, un material dieléctrico. Entonces, la separación digamos, de este sistema de inducción ante el material varía el punto de referencia del sistema. Me devuelvo aquí un poquito para recordarles qué es esto. Cuando yo les decía aquí que el sistema está en el aire, puede estar en el aire, o sea, no está lejos del material, ¿cierto? Está lejos del material y tiene una cierta resistencia, una cierta reactancia. Pero cuando yo lo voy aproximando, este punto va viajando a través de esta línea llamada línea de conductividad y yo puedo dejar ese punto a 10 centímetros, a 10 milímetros, a 5 milímetros, a 2 milímetros o llegar al material, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar toda esta transición del aire a pegarme en el material para poder medir revestimientos no conductores, que es el caso acá. Entonces yo tengo un material que no es conductor, tengo una base conductora y puedo inducir el campo primario puede inducir el campo secundario, ¿cierto? Dependiendo de este revestimiento. Va a tener más campo secundario o menos campo secundario si tengo más o menos revestimiento. Es el caso, pues uno puede, aquí yo tengo diferentes tipos, digamos, de acercamiento de la sonda al material, a una cierta altura, otra altura, y voy a tener cambios en esa conductividad, en esa resistencia al material. ¿Sí? Sería otro tipo, digamos, de aproximación. Entonces los revestimientos básicamente son no conductivos, son detectados a partir del concepto llamado lift-off, que es una aproximación de la sonda al material. ¿Sí? Eléctricamente, nuevamente, se interpreta como una variación en el campo magnético secundario. Bueno, cómo influencia Eddy Curren para evaluar los daños debidos a la corrosión? ¿Sí? Los cambios debido a la corrosión, eventualmente, en la gran mayoría, ellos alteran la conductividad del material. ¿Sí? Entonces, llegando aquí, digamos que eso es vamos a pensar en el ejemplo que les di al principio. Vamos a imaginar que yo tengo aquí una estructura de austenita, 321, ANSI 321, y voy a hacer con ella, digamos, una laminación en frío. Entonces, en esa austenita, a medida que se hace la laminación, aparecen estas, bueno, esto aquí no es muy bien el caso, porque esto es una corrosión intragranular. Bueno, vamos a imaginar de que esta es la austenita y que a medida que se hace la laminación voy a tener regiones acá donde se altera, digamos, la permeabilidad magnética de esa región, ¿cierto? Se convierte en martensita alfa y
y altera localmente esa región. Entonces, cuando uno pasa la sonda a través de esa región que está alterada magnéticamente porque fue, digamos, fue creada una microestructura de martensita alfa, entonces voy a ver cambios en la reactancia inductiva, por eso sube y baja, ¿sí? Cuando se habla de corrosión intragranular, pues va a depender mucho, digamos, de qué, digamos, cuál sería, digamos, el efecto de esa microestructura en la matriz total, porque puede ser de que esa microestructura le baje, digamos, la permeabilidad localmente, como la puede subir. En el caso de la martensita, pues la sube, pues, porque la martensita alfa le subió la permeabilidad magnética, pero pueden existir otras condiciones donde también se baje. Entonces, todo va a depender de qué tipo, digamos, de aporte de aporte le hace la microestructura secundaria, ¿cierto? La microestructura que aparece al material como tal. Entonces yo puedo tener aquí que el cambio de la conductividad se puede medir también a través de, digamos, de que este punto final se desplaza para otros lugares, pero este desplazamiento es físico, ¿no? O sea, aquí yo no estoy como en este caso que estoy alejándome del material. Aquí yo estoy tocando el material, pero como el material tiene diferentes conductividades eléctricas, entonces yo voy a tener diferentes posiciones para esta conductividad final, ¿cierto? Para esta posición final. Entonces, para cambios de corrosión, al alterar la conductividad, yo altero la resistencia total del sistema. Materiales con mucha corrosión, de pronto aumentan con alta conductividad, en fin, alta y baja conductividad, dependiendo del comportamiento, se obtiene esta línea. Entonces uno, así mañosamente uno dice, bueno, yo sé que voy a detectar corrosión, en este material se altera la conductividad, entonces voy a enfrescarme en mi proyecto de investigación más en analizar la variación de la resistencia. Y ahí entonces uno hace trucos o hace aproximaciones, hace combinaciones de diferentes circuitos para poder mejorar este parámetro, ¿sí? Bueno, el caso específico, ya para cerrar la parte de de estos abordajes, es un documento que salió como fruto de una tesis de Víctor Manuel Silva, que fue un estudiante de maestría del grupo allá del Brasil, donde yo pues trabajé muchos años. Yo actualmente no estoy vinculada a este grupo, porque trabajo para el Centro Brasilero de Investigaciones Físicas, pero pues conozco el trabajo del chico y sobre todo porque un chico empezó pues hace muchos años con esta cuestión de eddy current, entonces desarrolló este material. ¿Qué hizo Víctor? Víctor mostró cómo las corrientes de eddy caracterizaban justamente el acero 321 cuando era laminado a frío, ¿sí? Cuando era laminado a frío. Entonces, ¿qué hizo Víctor? Él creó 12 muestras en donde las caracterizó por la microscopía normales. Ustedes ya saben que esto es un trabajo muy dispendioso, poder, digamos, cuantificar la martensita retenida aquí dentro del material, dentro de la matriz austenítica se genera martensita retenida, martensita alfa, y pues toda esta parte microscópica tiene que hacerse porque es la que me va, digamos, a definir de una manera complementar la fracción volumétrica de cuánta martensita ha sido transformada, ¿no? O cuánta austenita se ha transformado aquí en la martensita. Entonces él cogió 12 muestras en las cuales aplicó diferentes tensiones en el proceso de laminado, ¿cierto? Obtuvo diferentes espesuras, y calculó también el porcentaje de martensita aquí producida, ¿cierto? Para cada una de estas muestras. Resulta de que es un problema bonito desde el punto de vista de eddy current porque también maneja el cuento de que tiene diferentes espesuras, ¿cierto? Diferentes espesuras. Entonces, para este caso, tenía el siguiente desafío. Bueno, yo quiero desarrollar una metodología. Yo sé que hay martensita retenida y que convencionalmente yo la puedo medir por métodos microscópicos o también por métodos magnéticos. La martensita se puede medir a través de esta expresión donde es esta relación donde el numerador es, digamos, la saturación magnética del material, la magnetización de saturación de la estructura con martensita, y aquí es la saturación intrínseca del material, que es una constante.
que es 133 EMU por gramo. Entonces, haciendo, digamos, medidas de magnetización, se encuentra la magnetización de saturación de cada una de estas muestras y se divide por la magnetización intrínseca del material y se obtiene, listo, la martensita retenida. Solo que, hombre, este tipo de procedimiento es caro porque tienes que hacer toda esta parte de cortar la muestra, ir al microscopio, hacer la parte del BSM, que no lo tienes tú todo en todos los lados, en fin. Entonces la propuesta es, bueno, vamos a mostrar que Eddy Curren también es capaz de hacer eso de una manera fácil, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue apoyarse en un sistema de diferentes materiales. Esto es una tabla, digamos, de materiales padronizados por la industria. Aquí va a tener desde aluminio hasta hierro, en donde va a poder diferenciar aquí hacia abajo, pues, los materiales no magnéticos y arriba el material magnético, ¿no? Eso es la primera parte que ellos hacen con un sistema. Este sistema lo diseñé, él lo utilizó, pero lo diseñé yo muchos años atrás y todavía lo utilizan. Estoy viendo porque esto aquí es del 2018. Entonces tienen esta parte acá de materiales, entonces él define, bueno, un material que sea parecido al aluminio es acá, el parecido al cobre es acá, y aquí los materiales ferromagnéticos. Estos serían los resultados de él. Él comparó las corrientes de parasitas con las medidas de magnetización y con las medidas de difracción de rayos X. Entonces, miren lo siguiente, él tuvo que, ese sería la martensita transformada, ¿cierto? El porcentaje de martensita transformada medida por las varias técnicas. Y esto sería la tensión. Entonces, ahí es que está. Supongamos por un momento que la técnica más clásica es la difracción de rayos X. Entonces, vamos a tomar los cuadritos como la referencia, ¿no? Como la referencia. Entonces, miren, los cuadritos están acá. Esto sería el XRD, ¿cierto? La medida de rayos X. Y las otras dos técnicas, que sería la técnica convencional, que sería el BSM, sería el triángulo para acá, ¿cierto? El triángulo para acá, que sería una técnica también tradicional. Y la nueva técnica, la nueva propuesta sería la bolita, ¿no? Que sería corrientes de Eddy. ¿Qué está queriendo decir esto? Que si este porcentaje de martensita que fue creada allí dentro del proceso de laminación, convencionalmente era identificada por técnicas, digamos, magnéticas, BSM, pues estamos hablando de que por Eddy Curren va a tener exactamente lo mismo, ¿cierto? Inclusive hasta un poco más preciso que por la misma técnica BSM. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la técnica de corrientes parasitas abraza, digamos, una estadística volumétrica de la región por debajo de la sonda, mientras que el BSM o inclusive la difracción de rayos X, ellos hacen muestras puntuales, un puntico, ¿cierto? Un puntico, hacen extracciones, ustedes convencionalmente se hacen extracciones. Que se hagan, es más preciso entre más extracciones se hagan, pero pues para una misma muestra pues eso resulta demasiado, pues hay que colocarle en la balanza costo-beneficio. Lo que está demostrando acá él, y lo dice dentro de sus conclusiones, es que si uno tuviera muchísimas más medidas de BSM, muchísimas más medidas de difracción de rayos X, todas las curvas coincidirían con corrientes parasitas, porque él ya está asumiendo una fracción volumétrica mayor, ¿cierto? Para poder hacer el conteo de esta martensita. ¿Y qué utilizó él para hacer esto posible? Utilizó la variación de la fase, ¿sí? De esas corrientes de Eddy. Miren que a medida que aumentaba la tensión en las muestras, él conseguía observar una variación de fase totalmente, digamos, coherente, ¿no? Entre más tensión, digamos, una reducción de fase. Siendo que el fenómeno también se puede analizar de que hay un factor acá en donde pequeñas variaciones de tensión son más sensibles a la fase y después el material se convierte, digamos, un poco más estable, ¿cierto? A pesar de que aumente la tensión, pero a nivel de fase, pues no va a tener mucha sensibilidad. En otras palabras, si yo tengo pequeños microstrains de estos valores, ¿cierto? Voy a tener que las corrientes de parasitas va a ser excelente. Pero si voy a tener strains o tensiones mucho mayores que esto, entonces ya la técnica no va a ser tan eficiente. Nuevamente, ¿por qué? Porque uno está buscando
La técnica es eficiente, pero va a tenerse que buscar parámetros de la técnica donde el contraste sea mayor. Esto aquí fueron bajo ciertos valores de frecuencia, bajo ciertos valores de campo, en fin. Pero si yo quiero manejar otros valores de tensión, voy a tener que hacer toda una metodología para poder analizar esto. Entonces, esto sería lo que yo tenía como para mostrarles a ustedes en la práctica para qué son las corrientes parasitas, de dónde vienen, cuál es la óptica de ellas para poder enfrentarse, digamos, a diferentes necesidades industriales como la detección de defectos, caracterización de materiales y un pequeño ejemplo clásico. No sé si tengan preguntas hasta allí. Preparé otras pocas cosas, pero en termografía. Si quieres, María Cristina, o no sé si alguien tiene unas preguntas puntuales en este punto, o si nos quiere hablar de una de la termografía que nos interesa mucho también, y ya luego al final miramos como todo, no sé, Pablo, si tienes algo, alguien de comentar sobre ella ahorita. No, Alejo, por mi parte está todo muy claro. Podemos continuar con la parte de termografía. María Cristina, y ahorita miramos. Bueno, entonces, en termografía vamos a empezar un poco así con la misma, digamos, metodología o la misma línea de raciocinio que utilicé para Eddy Curran. Cuando uno utiliza termografía, uno utiliza termografía cuando su escenario digamos, el problema tiene ciertos cambios en estas variables físicas, en la conductividad térmica del material, en el calor específico, en la capacidad calorífica o en la conducción térmica, ¿sí? Cuando, obviamente estoy hablando de que como variable física, ¿no? Para poder medir, pero bien sabemos de que internamente unas tienen relación con las otras, ¿cierto? Pero a nivel de parámetro, como para poder, digamos, coger mano y poder hacer decisiones, si es aplicable una termografía, se miran de forma independiente. Ahora, la termografía convencional, la termografía aquella que usted coge la cámara termográfica y usted mira en pantallazo y ve pues todo ese lindo espectro de radiación, ella básicamente se basa, o sea, si usted van a tomar esas imágenes para hacer algún estudio, ella solamente coge, digamos, el comportamiento térmico del cuerpo, pero de una manera estacionaria. Entonces, tiene dos fases, básicamente. La primera fase, el cuerpo ya está caliente y ya genera calor. Y esa forma de que el cuerpo genera calor, pues puede haberse ocurrido por muchas maneras, o porque el cuerpo estaba moviéndose y por fricción se calentó, bueno, en fin, un sinnúmero de situaciones. Y después se coge esa imagen que genera en ese estado, un único estado, porque la verdad sería un único estado, y en la segunda fase uno procesa esa imagen a través digamos, de aproximaciones estacionarias, ¿sí? Estacionarias, o sea, para un cierto lugar, en un cierto tiempo, voy a mantener este valor de temperatura, de gradiente térmico, la verdad, ¿sí? Entonces, esa imagen es buena para qué? Es cuando, digamos, uno tiene ya totalmente, uno ya tiene perfectamente conocimiento del sistema. O sea, ya sabe qué material es cuál. Entonces, cuando uno está monitoreando para sistemas de monitoreo, es muy interesante ese sistema porque ya usted tiene como el conjunto de parámetros iniciales muy fijos y cualquier variación, pues ya usted la va a poder, digamos, identificar, ¿cierto? Identificar usted puede decir, ve, aquí alguna cosa pasó ahora. ¿Qué pasó? Ya la termografía convencional se queda limitada en eso, ¿cierto? Ahí, entonces, la línea que me interesa muchísimo desarrollar aquí en Colombia, pues la verdad es que son pocas las empresas o grupos de investigación que le meten como el guayo a esto, es la termografía activa. Entonces, ella ya tiene más digamos, tiene dentro de la primera fase dos etapas muy importantes. Porque ese proceso, digamos, de calentamiento o de emisión no se hace, digamos, natural. Se puede hacer natural, pero también la idea es poder tener cierto control sobre él. Me voy a explicar más adelante con el ejemplo.
Entonces voy a tener una etapa primera que va a ser de excitación. Yo puedo controlar la manera como ese cuerpo se calienta o como ese cuerpo se enfría, ¿sí? Después pasa por un sistema de detección que, bueno, escoja la cámara que es, escoja la longitud de onda de interés, escoja, bueno, un sistema, digamos, un análisis profundo de qué es lo que se está, las condiciones de obtención de los parámetros. Y al final, qué es lo que lo hacen, digamos, más, o sea, lo que exige un poco más de trabajo es la parte de procesamiento, porque ese procesamiento se hace del grupo de informaciones transiente, o sea, de aquellas informaciones de la evolución temporal de cada uno de los píxeles que yo tomé en esa imagen. Entonces, mientras que en la primera termografía, que es la convencional, cojo el píxel y él en sí es absoluto y ya no tengo nada que hacer con ese píxel. En la transiente, en esta termografía activa, yo necesariamente tengo que hacer un conjunto de tomas, de adquisiciones del proceso de enfriamiento, calentamiento, y poder por cada píxel hacer todo un procesamiento de qué pasó con ese proceso de, digamos, qué pasó con ese píxel o qué pasó con esa región del espacio, cómo, cuánto ella demoró en calentarse, cuánto ella demoró en enfriarse, de qué manera ella se enfrió, qué señales él emitió. Entonces yo cojo esa señal temporal, o se coge esa señal temporal, y empiezan a hacerse ciertos, digamos, estudios en el espacio de frecuencias, ¿cierto? Para saber si hay características propias de ese punto espacial, ¿sí? De ese punto espacial. Entonces, básicamente tenemos la siguiente, digamos, estructura. Yo tengo el cuerpo que yo estoy queriendo analizar a través de la termografía. Ese cuerpo puede tener un defecto aquí interno, y cuando uno excita o provoca el calentamiento, ¿cierto? O el enfriamiento del cuerpo, yo tengo un patrón de radiación que lo capto con una cámara de infrarrojos que normalmente, pues, más o menos están dentro de este rango de longitudes de onda, ¿sí? Y que esta información la tengo que, digamos, procesar en un sistema, ¿cierto? En un sistema de procesamiento de imágenes que esté extremadamente sincronizado tanto con las especificaciones de la cámara cuanto el control de la excitación. Si no existe esta sincronización en la termografía activa, no es posible obtener, digamos, mayor información digamos, de esta respuesta de este análisis, ¿no? Yo tengo que tener la sincronización. Ahora, básicamente en ese sistema de control o procesamiento, lo que uno hace es aplicar ecuaciones de difusión, ¿no? Ya sea envolviendo la conductividad térmica, el calor específico, la capacidad calorífica, en fin, pero todos son ecuaciones de difusión, ¿cierto? Y se hace por elementos finitos. Bueno, específicamente hablando, digamos, de un estímulo, esto ya existe un poco en el mercado, ¿cierto? Solamente que no para muchas aplicaciones. La aplicación que mayor, digamos, tiene, digamos, en el mercado es la parte de pavimentos. ¿Por qué? Porque la termografía consigue lo que muchas otras técnicas no hacen. Ellas consiguen analizar eh, grandes áreas. Entonces, por ejemplo, si van a analizar un pavimento, ellos pueden analizar trechos de 50 metros, ¿sí? En un solo pantallazo, pues, o en un solo pantallazo, no, en un video corto. Entonces, yo tengo una carretera que tiene algún defecto o alguna inclusión, bueno, algunas cosas que yo pueda revelar que cambie la conductividad térmica acá. Si la empresa utiliza el ciclo periódico del día y la noche, le hace una grabación del día y la noche y procesa esa región, ella puede tranquilamente identificar fenómenos que ocurren en este pedazo, en el gran pedazo, y con alta, digamos, densidad de puntos, ¿cierto? Porque está, digamos, mirando, todo va a depender de la resolución de la cámara, ¿cierto? Pero el área que abraza es mayor, ¿sí? Entonces, técnicamente hablando, esto se aplica pues mucho para túneles, para pavimentos, o sea, grandes áreas de hormigón, ¿no? Se puede tener también termografía para detección de defectos
en cubiertas finitas, ¿cierto? Grietas cercanas a la superficie o inclusiones no debidas. Y una cosa interesante que es lo que estaba queriendo, empecé un poco trabajando con el grupo de cementos NAFID, es análisis del fraguado, ¿cierto? Porque el proceso de fraguado es un proceso exotérmico, entonces analizar qué componentes de Fourier pueden estar bajo ciertos procesos de fraguado que uno puede utilizar para poder detectar, digamos, la resistencia y dar, y dar como, digamos, como resultado, pues justamente un valor de fraguado en función de esa medida de termografía. O sea, decir, la resistencia en este momento es tanto, ¿cierto? Eso es como lo que estamos. Dejen presentarme aquí un ejemplo de una aplicación no convencional de termografía activa que fue desarrollada también en mi anterior grupo de trabajo. Este lo hice yo con el ingeniero físico Juan Esteban Correa. Actualmente pues el ingeniero le hizo maestría conmigo allá en Brasil y se encuentra en Medellín y me parece pues que es una persona que profesionalmente pues de pronto también pueda contribuir inclusive muchísimo más que yo, pues en la parte, digamos, del qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Porque realmente él manejó, es la mano de obra, ¿no? Entonces él manejó muchas condiciones interesantes. Entonces, este ejemplo que les traigo, digamos, de detección a nivel de termografía activa es bien interesante por lo siguiente. Yo tengo material que es fibra de vidrio, fibra de carbono. La idea de este material era que se necesitaba, nos pedían encontrar la falta de adhesión y o sea, detectar y evaluar la falta de adhesión y la falta de adhesivo, ¿sí? O sea, si no habían regiones que se pegaran bien o realmente faltaba pega, ¿no? Y entonces, estos tubos de fibra de vidrio, fibra de carbono, ellos son unidos a través de esta unión. Entonces, mientras que el tubo de fibra de vidrio tenía un espesor de 5 milímetros, la unión tenía una espesura de 12 milímetros. Y el pegamento era un pegamento epóxico que convencionalmente por especificaciones del cliente tenía que tener un espesor de 1 milímetro, ¿cierto? De 1 milímetro. Entonces, lo que se hizo en el laboratorio fue inicialmente simular, esto es una simulación hecha en Consol Multiphysics, el proceso digamos, de calentamiento, el proceso de calentamiento de esta estructura. Entonces se tenían lámparas que iluminaban la estructura. Aquí yo no coloqué el sistema como tal porque pues eso es otra charla. La idea es que uno calienta este cuerpo y lo calienta con una cierta frecuencia y con una cierta intensidad. Y cuando uno retira ese calentamiento, inmediatamente la cámara empieza a registrar el enfriamiento y aquí está el resultado después de un cierto tiempo. Este es el proceso de enfriamiento después de unos cuantos segundos, ¿cierto? De referencia, lo que uno hace en esta técnica es poder, digamos, bueno, no, antes de mirar lo de la referencia. Entonces, esto es una simulación del proceso de enfriamiento después de calentarse y esta es la medida real, ¿no? Esta es la medida, digamos, computacionalmente obtenida y esta es la medida real. Entonces, básicamente, se encontró, digamos, los defectos. O sea, estos, miren que aquí son, las líneas más oscuras son las faltas de adhesiones que tuvo el sistema que fueron propositales porque no se colocó epoxi en esas regiones, ¿sí? Y se logró totalmente detectar y predecir también mediante la parte computacional. Ahora, ¿cuál es, digamos, la magia de esta correspondencia? La magia de esta correspondencia son las curvas, digamos, de enfriamiento o de calentamiento. Entonces, aquí yo tengo la curva de calentamiento y enfriamiento de uno de los tantos píxeles que uno tiene que referenciar. Normalmente uno referencia, dependiendo de la estructura, uno referencia un píxel o una región de píxeles donde esté más frío. Entonces uno analiza cómo ese píxel aumenta su temperatura y cómo ese píxel reduce su temperatura, ¿cierto? Cómo se va enfriando, cómo se aumenta y cómo se reduce. De este gráfico digamos, de calentamiento y enfriamiento, se hace, digamos, en la superficie externa y eso se hace en la superficie interna. Entonces aquí nosotros queríamos visualizar
eh, la comparación, ¿cierto? Tanto numéricamente, computacionalmente, como experimentalmente, cuál es la variación de mirar el comportamiento de termografía activa si lo miro desde afuera o si lo miro desde adentro. Entonces, desde afuera llegamos a la conclusión de que sí hay pequeñas variaciones entre console y la parte experimental, pero el contraste de los defectos no fue tan eficiente. ¿Por qué? Justamente porque la unión era muy gruesa. Entonces, estamos hablando de una unión que es de 12 milímetros. Pero para una visualización de los defectos desde la superficie interna, pues encontramos que sí, que realmente pues era posible mirar los defectos, que, que realmente estamos hablando de una espesura de 5 milímetros acá del tubo, ¿cierto? Y bueno, o sea, estamos hablando de que estamos mirando defectos del orden de menos de 1 milímetro a través de una pared de 5 milímetros. Es eso lo que estamos mirando acá. ¿Sí? Entre más fina sea la pared, pues más fácil será hacer esa detección. Básicamente eso. Ahora, en el caso que conversé creo que fue con Alejandro, él me explicó un poquito, básicamente, cómo ocurría esta parte de aspersión, ¿cierto? Entonces él me hablaba de que ustedes tenían un cierto sustrato metálico que podía ser venido de un álave, ¿cierto? Sustrato metálico. Y el proceso tenía dos etapas. Una primera etapa de una etapa de anclaje, que era una etapa de un material bastante, o sea, metálico, aquí sería también metálico, que facilite el acople entre este metal y el material cerámico que es depositado finalmente. Entonces yo tengo un sustrato metálico, una capa de anclaje y el recubrimiento. De esto pues ustedes saben muchísimo más que yo, pues todos los pormenores. Yo lo interpreté de la siguiente manera. Yo tengo que medir porosidad y lo quiero medir con termografía, ¿sí? Entonces lo identifiqué de la siguiente manera. Cuando yo tengo porosidad, yo tengo más aire o bolitas de aire dentro de este material. O sea, yo tengo mayor porosidad y tengo menor porosidad. Uno de estos, digamos, de estos escenarios tiene más, digamos, más difusividad que otro. Entonces yo tengo más difusión entre menos porosidad tenga. O sea, yo tengo que este material, si tiene menos porosidad, yo voy a tener más difusión del calor que si tengo aire, porque comparativamente, a pesar de que la cerámica es un aislante térmico, pues no es tan buen aislante cuanto el aire, ¿no? Entonces yo estoy imaginando que en estos pequeños recubrimientos que tiene aire voy a tener menos difusividad que en este. Entonces, a partir, digamos, de ese concepto de qué es más difusivo térmicamente que otro, yo podría, eventualmente, para el caso, digamos, de ustedes, realizar un estudio de un entregable, digamos, inicialmente, me parece a mí como para empezar a entender el problema específico del comportamiento de la difusividad en términos de la porosidad. Tendría que tener, digamos, unas muestras, ¿cierto? Unas muestras con caracterizadas aquí de porosidad y poder hacer medidas con una fuente térmica que tendríamos que discutir qué tipo de fuente térmica y la cámara que ustedes tienen allá, ¿cierto? Por un tiempo. No necesita tener una cámara de alta resolución, no va a operar, pero puede ser lo que necesita realmente es una cámara según entendí, este proceso se hace el proceso de enfriamiento pasa de 80 grados a 25 grados en 10 minutos. Una cámara que me pueda generar bastantes imágenes, o sea que yo pueda tomar imágenes a lo largo de esos entre 10 y 15 minutos me sería suficiente. Entonces sería mi propuesta en relación a la parte de esa termografía, poder entregar un mapa de difusividad en términos de la porosidad que en otras palabras les va a servir a ustedes para poder medir porosidad sin necesidad de ir a estas técnicas convencionales destructivas, ¿no? De extracción de un pedacito y ir al microscopio, en fin. No sé. Entonces, eso pues, el tema de termografía activa pues es mucho más complejo, podríamos tratarlo más en el fondo, pero hice esos 3, 4 sliders solamente como para introducir el tema y como ponernos en sincronía con lo que con lo que entendí. Perfecto, Cristina. Eso, de hecho, este tema de termografía
es de muchísimo interés para nosotros. Enseguida, con seguridad, yo creo que podemos hablar con Pablo un poco que él ha pensado en esto. Él ya, de hecho, cuando se consiguieron esas cámaras, era pensando justamente en aplicaciones como esa que estás mencionando. Lo de Eddie, mucho también, sino que con lo de Eddie también hablaremos un poco en otro escenario con Jimmy, con el personal de otro proyecto, pues que con el personal ferroviario. Listo. También con estas aplicaciones, con estos problemas en turbinas y en sistemas de generación también nos interesa mucho. En el caso termográfico, yo creería que es una de las primeras cosas en las que podemos trabajar, justamente por lo que dijiste hace un momento, que la validación, el chequeo de la porosidad, primero es súper importante para nosotros, para las aplicaciones, pero lo segundo es que es engorroso, es complejo. Si uno lo quiere hacer muy bien, necesita una inversión grande de tiempo, destruir muestras o tener un montón de testigos. Y siempre ha sido una necesidad y lo seguirá siendo. Entonces yo creo que es un área de mucho interés y sobre todo que existe el hardware, es decir, existe la cámara con la cual se puede trabajar. En el caso de Eddie, por ejemplo, hay más complicaciones porque pues ahí hay unos palpadores del metro, aquí pues no sé si PM tiene su propio equipo, pero con Eddie hay que también desarrollar además del análisis de los datos, hay que desarrollar también pues cómo se adquirirían, ¿cierto? Entonces, si quieres, primero no sé si de toda la gente que estuvo aquí, que está aquí, hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre cualquier cosa y luego entramos con algunos detalles de los problemas específicos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok. Pablo, siento que el tema de la termografía que acaba de mencionar María Cristina es algo muy similar a lo que vos has pensado, ¿cierto? Y de pronto sería una oportunidad como para empezar a implementarlo y armar un grupo de trabajo en ese sentido. Sí, efectivamente, Alejo, es una técnica que pues ya hemos hecho algún nivel de profundización en la forma de implementación. Tenemos equipos adecuados para hacer ese tipo de implementación. Tenemos, de hecho, algunas cámaras termográficas. Una de ellas es una cámara de alta resolución y de alta frecuencia de muestreo. Podemos alcanzar con ella hasta 120 fotogramas por segundo. O sea que tenemos una buena herramienta para hacer un diagnóstico, sobre todo pensando no tanto en una técnica de calentamiento, sino en una técnica de impulsos lumínicos de alta frecuencia, que es más orientada a la caracterización de recubrimiento. Entonces, sí, ahí específicamente es más importante que la alta resolución y definitivamente es un tema en el que nos gustaría incursionar muy rápido, pensando ya en la etapa de fabricación en serie de componentes, donde esa técnica claramente es una técnica de control de calidad muy efectiva para el proceso productivo. Perfecto. María Cristina, mencionaste a una persona, ¿cómo se llama? Juan Esteban. Sí, él básicamente está trabajando conmigo desde que llegó a Colombia, estoy trabajando con él. Juan Esteban Correa es un ingeniero físico que tuvo la oportunidad, pues yo lo abracé allá y tuve la oportunidad de educarlo. y actualmente también está muy interesado en trabajar en termografía porque él quedó pues como suspenso en el tiempo en ese tema que le gustaría también continuar. Él actualmente hace otras cosas, pero pues está atento pues a cualquier tipo de proceso que podamos continuar. No, entonces yo creo que este es el primer camino muy concreto. Conversamos con él, hacemos una reunión ya muy puntual con Pablo, con Alex, Sí. con Juan Esteban y hablamos específicamente de los equipos que hay disponibles y armamos un plan de trabajo, pues primero con las expectativas que ustedes están. Juan Esteban, o sea, ¿él está trabajando también en AFIT o él está por fuera? No, él está por fuera ya. Okay. Pero tú sí estás en este momento como profesora de AFIT. Yo estoy como profesora de AFIT. Bueno. Entonces ahí ya nos sentamos y miraríamos cómo es la mejor forma que a ti te convendría para trabajar, si sería como un proyecto satélite que tuviéramos entre la Nacional, AFIT y EPM, o inicialmente quisieras arrancar dentro de este proyecto como participando tú a modo personal, pues como profesor de AFIT, pero antes de tener otro proyecto ya nos dirás cómo qué cosas serían mejores, qué sería más viable, también hablando con Juan Esteban pues a partir de su tiempo de las cosas, y también estaríamos con Alex
y con las otras personas aquí del equipo nuestro que hacen la aspersión y que conocen los recubrimientos para que pensemos en ese control de calidad, pero es muy importante, o sea, para nosotros es ustedes han desarrollado, de lo que poner a conversar eso con lo que Pablo ya ha hecho en EPM y ahorrarnos un montón de cosas, ahorrarnos no, o sea, tener una herramienta de control de calidad muy versátil que nos permita pues ser más eficientes. ¿Listo? Entonces, si quieres, yo me encargo de enviarles a ustedes pues como un mensaje aparte y encontramos un espacio para que conversemos, hasta inclusive pues ya que hay un poquito más de flexibilidad, nos encontramos personalmente, almorzamos o algo, que conversamos con un poco más de detalle. ¿Listo? Claro, me parece, no, sí, es que hay, o sea, lo que pretendía en este seminario es como decir más o menos un espectro de las posibilidades, ¿cierto? Porque realmente la gente muchas veces piensa que la técnica es muy inmediatista y no, la técnica tiene su cuenta atrás. Y sí, me esperaba justamente... Hay un tema que también nos interesa, qué pena que me interrumpa, sino que es que después me olvida. Hay un tema que nos interesa también mucho, que lo mencionaste, digamos, de manera tangencial con Eddie, y hemos estado hablando con una colega tuya ahí en África, que es Claudia, ¿cierto? Nos interesa mucho explorar formas de medir tensiones residuales en componentes como turbinas, pues rodetes o incluso otros muchos componentes con geometrías no simples, y hemos estado estudiando pues cosas por hacer. Hay muchas cosas ya disponibles en el mercado, otras unas buenas, otras no tanto. Tensiones residuales, ¿tendrías interés también en que colaboráramos, en que trabajáramos en algún conjunto? Claro, yo creo que eso es una cosa más madura a mi forma de ver, donde la producción en esa va a ser mucho más rápida. Ok. Digamos, ¿tú has trabajado con Claudia en algo desde que estás aquí o porque ellos tienen un equipo? Yo estoy consciente de que Claudia compró un DRX justamente para campo, ¿cierto? Y es una herramienta, digamos, muy práctica, ¿cierto? Sin duda alguna. Nosotros queremos empezar a hacer algunos trabajos con ese equipo, pero pues como es natural, tenemos una serie de dudas sobre calibración y sobre un montón de cosas con la Exactamente. Sí, mucha rigurosidad, y yo estoy seguro que esa rigurosidad desde tu formación y desde tu trabajo, ¿cierto? Sí, yo en esa parte quiero colaborar bastante. Juntos en ese... Listo. De una. Bueno, creemos. Entonces ya antes de trabajar, ¿cierto? Sí. Igual hablamos con Claudia, miramos como qué opciones hay para trabajar en el tema. Ella ya me escribió por ahí un correo, tengo que responderle. Pero por lo menos ya hay dos frentes muy claros, ¿cierto? Que tienen, porque es que hay una cosa importante, de nuevo, es frentes, hay por lo menos unas herramientas tecnológicas con las cuales trabajar, y a partir de ahí se desarrollan metodologías, procesos de calibración, ¿cierto? Que ustedes poseen, y está ya el equipo que EPM tiene pues en términos de termografía. Entonces uno ya con eso ya arranca, porque como te digo, con Eddie, pues con Eddie es otro nivel, ¿cierto? Con Eddie necesitamos desarrollar desde el hardware, que eso me interesa mucho y también te lo voy a conversar, pero por otro lado pues ya con la gente ferroviaria, porque ahí tenemos un muchacho pues haciendo el doctorado. Tú ya has hablado con él, con Jimmy, y estamos esperando que el método pueda conseguir unos equipos interesantes, aparte del que ya tienen, que es muy simple. Pero ahí ya te hablaré pues como por otro lado en otro escenario, para que la gente aquí no se nos aburra, ¿cierto? Te agradezco mucho, María. Sí, dale, Henry. Permiso. Sí, me quedé un poco cortado pues para hacerle las preguntas a la profesora María en cuanto a lo de Eddie, por la misma limitante pues que usted puso del hardware, pero pues una era lo que ya comentó de los esfuerzos residuales, y la otra es una comparativa de técnicas para identificar esas fases secundarias que ella comentó con Eddie. Sí. Porque pues eso es lo que me interesa a mí para la tesis. Sí. Entonces, ¿cuál es la comparativa, por ejemplo, con otras técnicas, pues, TEM o difracción de rayos X y Eddie, para identificar esas fases? Mira, mi gente, pues, en sensibilidad. Es posible, o sea, la sensibilidad es muy grande. Como les comentaba muy rápidamente, tuve la experiencia de un proyecto de aceros bifásicos
de Superflex, básicamente. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, el proyecto era de la Petrobras, se necesitaban, lo que están metiendo allá abajo, 4.000 metros de profundidad, es puro acero pues, de alta resistencia a la corrosión. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Esos aceros tenían una fase precipitada llamada fase sigma. Y era, o sea, obviamente teníamos unos sistemas para acelerar ese proceso de aparición. Pero lo que te quería transmitir ahorita es que esa fase sigma mismo en pequeños contenidos, o sea, fracciones volumétricas de menos de 3%, ya eddy current las detectaba. Pero para calibrar, ¿qué pasó? Ahí ya te voy a poner los pies en la tierra. Para calibrar esas variaciones y tener seguridad que realmente eso venía de las fases sigma, teníamos que hacer muy buenas medidas de MEF, de microscopía de barredura electrónica. Y las barreduras electrónicas, digamos, tienen áreas muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasaba? Eran muchas horas de microscopía de barredura para poder garantizar que ese cuerpo sí tuviera tanto porcentaje de fases sigma, ¿sí? Y en esos contenidos, porque la difracción de rayos X no nos daba esa resolución. Entonces, te garantizo de que eddy current puede llegar a, digamos, detección de fase deleteria sigma muy pequeña, solo que generar los cuerpos de prueba para poder hacer esa calibración en campo es muy caro por cuenta de la parte de análisis microestructural. No sé si es una... Okay. Se tiene que hacer una validación pues con varias técnicas. Sí. Claro, varias técnicas. No, es varias técnicas. Y una de ellas, que es la más cara, es la microscopía de barredura electrónica. De barrido, sí. En el caso de Henry, incluso, María Cristina, puede ser un poco más complejo porque las fases en las que tenemos interés con el trabajo de Henry no son detectables con barrido. Toca ir a transmisión. Entonces ahí el problema es mayor no solo por el costo en sí, sino por Ahora, calidad del muestreo. De pronto puedo abaratarla de la siguiente manera. Tienes, digamos, dentro de las fases que son precipitadas, ¿tienes alguna que ya identifiques como con variación magnética? Sí, hay diversas. El problema es, pero yo te termino la idea, es que son muy finas. Entonces, para hacer técnicas microscópicas de validación hay que ir al tema. No basta con el barrido, ¿cierto? No, pero entonces, yo te doy una idea y de pronto podemos explorar eso más adelante. Ustedes han oído hablar de los hierros fundidos, ¿no? Hierro fundido. Sí. Entonces, de repente, si él desarrolla una metodología con hierro fundido, él puede revelar a nivel microscópico, no tan en alta escala, la fracción volumétrica de ese tipo de precipitados y relacionarlos con la medida de eddy current. También puede ser esa. Porque al final lo que me interesa en eddy current es, digamos, el valor volumétrico de esa variación en esa fracción que estoy analizando. ¿Sí? Sí, te entiendo, pero solo como punto de partida, no son materiales base hierro lo que Henry está trabajando. Pero pueden ser sensibles al hierro fundido, o sea, pueden tener interacción con él. El hierro fundido de manera... No, lo que quiere decir es que no son materiales base hierro, no son cosas parecidas a un acero, son materiales base níquel. Y los precipitados ocurren en una matriz que es una matriz muy rica en níquel, que es una matriz que además es magnética. Entonces sí hay diferencias. O sea, varios de los precipitados son ferromagnéticos o paramagnéticos y la matriz es diamagnética. Pero el punto al que quiero insistir es sí hay diferencias de origen magnético y eléctrico. Pero digamos, el mayor cuello de botella desde el punto de vista de la validación es la naturaleza nanométrica de sus precipitados y su dispersión. Sí me hago entender, es una escala que requiere una validación con técnicas microscópicas que son, digamos, que tienen un muestreo muy pobre. No, es más que caro, es lo que tú me decías. Si el muestreo con el barrido es complejo y tienes que hacer muchas horas de barrido, ahora el muestreo con transmisión, que uno con transmisión analiza. Entonces a eso es a lo que me refiero, o sea, diferencias de características magnéticas y eléctricas entre los precipitados y la matriz, sí las hay, y de hecho se usan, digamos, se aprovechan para hacer algunas identificaciones. Lo que pasa es que es compleja, pero podemos también conversar con Henry, mirar la posibilidad. Yo, Henry, en el caso tuyo en particular, pensaría
que digamos una técnica para caracterización, digamos en áreas grandes, así como de hacer un barrido sobre una superficie, no es lo idóneo por la naturaleza de los precipitados que ando buscando, que son justamente cosas que se depositan en lugares muy específicos de la microestructura. Entonces uno está mucho más interesado es ver, además de ver quiénes son, es ver dónde están, todo el trabajo, digamos, microscópico per se. Mientras que estas técnicas de caracterización usando estas metodologías, lo que uno busca es tener una idea, ojalá rápida y ojalá, digamos, promedio de dónde están los defectos o qué tipo de defectos son. Mira, Entonces, hay un trabajo previo se llama Thomas Klink. Thomas Klink trabajó en Alemania y él tenía fases, así, él quería también trabajar con Eddy Curren para poder hacer detección así, lo mismo en esta línea, microestructural. Él utilizó el hierro fundido, él no sabía qué era realmente, él fue después a hacer ese tema en otras partes, pero él lo que utilizó, el ferro fluido es como, por decir algo, tipo unos líquidos penetrantes. ¿Qué hace usted con el líquido penetrante? Usted coloca un líquido que penetra en la fisura y después lo revela con otro tipo de químico, ¿cierto? Que lo vuelve rojo, ¿sí o no? Imagínense ese mismo escenario con los ferrofluidos. Usted lo echa a escala nanométrica porque el ferrofluido puede, digamos, inclusive tiene cierta, creo que puede alcanzar a 100, no me acuerdo si era 500 nanómetros de expansión. Él lo aplicaba mediante un proceso de, no sé, tendría que revisar otra vez el trabajo de él. Lo que sí me acuerdo es que en las imágenes él, donde estaban esas microestructuras que variaban magnéticamente, quedaban totalmente señalizadas. El ferrofluido las abrazaba. Entonces eran fácilmente identificables. Y con esa identificación él consiguió medir digamos, el teor volumétrico que asoció con Eddy Curren, ¿sí? Sí, okay. Porque es un poco así. Ahora, ¿qué es exactamente de qué tipo de hierro fundido le está utilizando? No sé, tendría que mirar. Entendí, es que no te he entendido lo que has dicho antes. O sea, es usar hierro líquido como un señalizador. Sí, ya. Como un señalizador, exactamente. Cuando estaba hablando del hierro fundido, pues hierro fundido, ¿cierto? No, pero entonces sí, pero aquí seguiríamos con el mismo problema del tamaño, ¿cierto? Que necesitaríamos ir a mirarlo. O sea, digamos, él puede entrar, él puede señalizar, etcétera y tal, pero hay que ir a mirarlo en algo que nos dé la resolución espacial, ¿cierto? Entonces hay que ir a mirarlo. Sí, en algún momento un proyecto necesita eso. Sí, no, pero está listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Interesante, sí. Listo, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna otra inquietud? Sí, las técnicas de NDT normalmente son, digamos, entre comillas, todas basadas en una referenciación. Ahorita les decía, inicia en el aire y va el material, pero bueno, en el aire tiene unas condiciones. ¿Sí? Sí. Bueno. Perfecto, María Cristina, yo creo que muy buena ilustración. Yo te agradezco mucho pues que nos hayas contado sobre estas técnicas. Yo estoy seguro que tenemos pues como forma de encontrar para atrás. Como te dije, ya hay por lo menos dos cosas muy claras. Una es el trabajo con la termografía, que entonces yo me encargo de que conversemos muy específicamente sobre ese tema. Y el otro tema es mirar con Claudia cómo podemos articular lo que hemos venido queriendo hacer con ella, que yo creo que vamos a hacer algo muy interesante ahí, y mirar cómo te puedes integrar a ese equipo y que también nos ayude mucho, porque hay muchas cosas que resolver en lo fino, ¿cierto? En el detalle fino de la calibración. ¿Listo? María Cristina, si quieres, nosotros vamos a continuar aquí hablando de algunos temas del proyecto. Es bienvenida si quieres aquí participar, estar con nosotros, que tengo que tocar algunos temas pues ya como rutinarios. Y si tienes cualquier inquietud, obviamente nos dices. Y yo, como te digo, yo te contactaré pues para que conversemos sobre termografía como el primer tema. Yo esperaría que una ya la semana entrante o máximo en 2 semanas. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, quedo aquí atenta a qué podamos hacer y producir. Perfecto, muchas gracias, María Cristina. Un abrazo para todos. Alex, cuéntanos, hermano, ¿cómo vamos? Profe, muy bien. Así rápidamente, Manuel ahorita tiene novedades del carburo de tungsteno sobre la cuantificación de fases. Los dos esta semana a revisar el tema y pues ya vimos con qué es lo que pasaba. Eran algunos pasos pues que quedaban faltantes haciendo el Ripple. Pues así en resumen,
ya están pues dando los porcentajes de fases en los esperados sobre el 70%. Entonces... ¿Sobre 60 o sobre 70? 70, sobre 70%. Sí, Ok, señor. ok. Eran pues 3 parámetros que también se debían refinar, dando en unos pasos que yo tenía en la tesis, pero como a mí me tocó seguir trabajando en el asunto de difracción de rayos X para lo del artículo en ese entonces, unos pasos adicionales no quedaron en él, sino que aprendí haciéndolos para el artículo. Ok. Entonces ya eso, pues, Manuel va en buen camino, considero yo, con el carburo de tungsteno, y él también hizo pruebas esta semana que les contará ahorita cómo le fue. La cabina de sandblasting, ahorita pues en un rato voy a salir porque el vidrio que le colocamos a la final pues se quebró, entonces voy a utilizar lo que yo tengo de caja menor para comprar un acrílico y colocarlo, pero ya la cabina la utilizaron esta semana para Alex, si prepararla. no quisieras usar ese policarbonato del metro que tenemos allá en el laboratorio para que nos desembolsemos de eso. Porque Pues, la otra profe, vez lo que estaba pasa es que no sabría cómo. Lo que pasa es que pues el policarbonato yo no tengo las medidas. Tengo yo que es como de 2 metros o más. Eso es grande, sí, eso toca traerlo. ¿Qué tamaño necesitarías? Es de 1,69 Eh, por 46. Ah, eso alcanza. Eso alcanza. Listo. sí, eso alcanza. Te podrías Bueno, llevar, o sea, él es un poco opaco, pero da suficiente visibilidad. El problema es cuando ya se empiece pues a deteriorar por el contacto con la arena, pero pues que no se te va a quebrar como el vidrio, eso sí. No sé si quisieras evaluar la posibilidad, pues, y a mí me serviría como un tremendo desenhuese. Y Santiago, yo creo que ya está bailando ya de la felicidad si puede sacar eso de allá. Sí, la pues, verdad, sí, entre menos cosas en ese laboratorio, mejor. sería muy bueno. Yo no he trabajado con esos materiales, el corte de eso no tiene mayor misterio, ¿cierto? Eso con qué No, eso se se va a cortar fácil. No, eso ahí en el taller lo cierra. cortan fácil. Sí, sí, eso en el taller lo cortan fácil, pues ahí yo estoy seguro que no se van por eso. Ah, listo. Entonces, si es así, yo ahorita paso por ahí a la universidad a ver si lo colocamos. Ahorita Entonces, paso es un decir, porque usted no tiene que, eso yo no sé si le caben secar, bueno, tiene que mirar cómo lo amarran. listo. A ver, O lo parte a la mitad. Pero siempre es grande, Alex. Yo sí, creo sí, que en el carro no hay que cabe. mirar cómo se puede llevar o si de pronto le pedimos ayuda a Pablo o algo, si se puede en transporte o eventualmente cuadran, tal vez sí quepan en mi carro, de pronto miramos, Santiago, ¿le puedes tomar las dimensiones cuando vayas o alguien para yo mirar a ver si lo podemos acomodar aquí fácil en el volco? Sí, dale, profe. Pues yo realmente no estoy aquí, yo estoy en el taller, pero cuando vaya a la U, lo mido. O alguien Creo que está la en el idea. laboratorio, Oscar está, o alguno de los muchachos está en el laboratorio. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Yo estoy acá. Buenas.